días y bienvenidos a un nuevo webinar de Oficina Acelera Pyme AFM Cluster llamado Claves para la gobernanza del ecosistema del dato de la mano de nuestro asociado Datua. Soy Naroa del equipo de Acelera Pyme AFM Cluster. En primer lugar, os quería comentar el programa de la jornada. Primero os haré yo una presentación de lo que es Oficina Acelera Pyme AFM Cluster, después comenzará su ponencia Diego Gutiérrez, responsable del Gobierno del DAT de Datua. Al terminar su ponencia habrá un momento para preguntas y dudas que podáis tener, las que podáis volcar tanto en el apartado de chat como el de preguntas y respuestas, y finalmente cerraremos la jornada con una pequeña encuesta que os compartiremos para valorar esta sesión. Primero de todo, para que situéis a AFM Cluster, somos la asociación industrial más grande a cuanto a miembros y más antigua del país. En ella hay 7 asociaciones y un colectivo de partners. Este año, AFM Cluster se une a la red de Oficinas Acelera Pyme, una iniciativa creada para dar apoyo a las pymes en su transformación digital. Esta oficina ofrece diferentes servicios como asesoramiento personalizado y gratuito, jornadas y formaciones, diagnóstico digital y kit digital, el cual va dirigido a pymes y autónomos que pertenezcan a cualquier tipo de sector para impulsar su digitalización, ofreciéndoles soluciones digitales. También os vengo a hablar por último de Joint, la primera plataforma para la industria que hemos creado para poner en contacto al candidato con la empresa contratante. Si estáis interesados, tenéis más información en joint.es. Ahora doy paso a Diego de la empresa Datua. Buenos días, Egunon, y bueno, muchas gracias por venir a esta ponencia, que en verdad es una continuación de la ponencia que dimos la semana pasada, en la que veíamos pues, la importancia de tener un buen ecosistema del dato y en qué consistía, y hoy vamos a continuar con las claves de gobernanza del ecosistema del dato. Para los que no estuvisteis la semana pasada, pues presentarme, soy Diego Gutiérrez, responsable de estrategia y de gobierno del dato del grupo de Datua, que es una empresa del grupo Tecnei, que el grupo Tecnei pues, es una empresa vasca, aunque con espíritu internacional, que estamos creciendo muy rápido y expandiéndonos a nivel nacional e internacional. Y bueno, y dentro del grupo Tecnei, pues lo dicho, somos varias empresas y una de ellas es Datua, que es la empresa que está especializada en el dato y en la inteligencia artificial, ¿vale? Porque entendemos que tiene importancia suficiente pues, para tener una empresa dedicada única y exclusivamente al dato, porque también, por supuesto, pues tenemos dentro del grupo pues otra área más especializada en transformación digital, en consultoría estratégica, otra más en servicios e infraestructura, etcétera. Y bueno, y deciros que dentro del grupo, pues precisamente por esta importancia que tiene el dato, pues junto con Gobierno Vasco y Euskaltel, entre otros, estamos montando el ADI, ¿vale? Que es el futuro data center de Euskadi, para que no tengamos que irnos todos pues a Amazon, a Azure y tener nuestros datos por ahí en la nube donde ellos decidan, sino por tenerlos aquí en Euskadi. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues primero creo que es importante dedicar unos minutos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos viendo en la jornada de la semana pasada, o sea, un poco los conceptos más principales de lo que era el ecosistema del dato, y luego ya nos centraremos en lo que vamos a ver hoy, que es el gobierno del dato, qué es esto de la oficina del dato de la que tanto hemos hablado últimamente, y cuáles son los retos que tenemos que afrontar cuando vamos a cometer un proceso de estas características. Pues bueno, a ver, ¿qué aspectos que vimos la semana pasada? Pues principalmente deciros que cuando hablamos de ecosistema del dato, estamos hablando de todo lo que rodea al dato, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de todo lo que rodea al dato, fundamental, no estamos hablando solo de tecnología, ¿vale? Esto es importantísimo. O sea, no es un tema de los de IT, no es un tema que tenga que resolver la gente de tecnología, no. Cuando hablamos del ecosistema del dato, hablamos de personas, de procesos y de tecnología. ¿Vale? Hablamos de personas, pues porque somos las personas las que operamos con los datos y si no estamos concienciados de la importancia de cuidar y proteger ese dato, pues da igual todo lo demás, ¿vale? Porque no vamos a hacer las cosas debidamente y entonces da igual la tecnología que pongamos por detrás y por lo tanto, el primer pilar que tenemos que cuidar mucho, concienciar a las personas de la importancia, ¿no? De que es responsabilidad de todos cuidar el dato. A partir de ahí, tenemos que establecer procesos, tenemos que establecer cómo vamos a organizarnos para operar en torno a ese dato, ¿no? Qué políticas, qué procedimientos vamos a aplicar para que una vez que tengamos todo esto claro, cojamos la tecnología que nos vaya a ayudar a hacer esto de una manera más eficiente, ¿vale? Pero insisto, no estamos hablando de un proyecto tecnológico, sino estamos hablando de un cambio cultural, ¿vale? De algo que tiene que afectar a toda la organización en su conjunto.
¿Y por qué? Porque cuanto más maduro tengamos el ecosistema del dato, cuanto más trabajada tengamos esta parte, las personas estén más involucrados, más procesos tengamos estandarizados de cómo hacer las cosas y tengamos la tecnología a ayudarnos, pues en definitiva tendremos un mayor nivel de madurez. Y cuanto más maduro sea nuestro ecosistema del dato en nuestra organización, más partido vamos a sacar de nuestros datos, ¿vale? Que ese es el objetivo. Que aprovechemos todos esos datos que tenemos a nuestro alcance para con ello pues sacar esta ventaja competitiva que diferencia nuestra organización de las del resto. Y para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Pues tenemos que tener en cuenta las dos realidades de nuestra empresa. Y decimos dos realidades porque realmente las dos tienen importancia, la misma diría yo, ¿no? Las organizaciones, por un lado, necesitan funcionar en el día a día, ¿vale? Y eso es lo que llamamos el entorno operacional. Es decir, este entorno en el que operamos día a día. Es decir, la gente de marketing necesita tener sus datos de la manera que ellos necesitan, ¿no? Pues lo habitual es tener un CRM, control de datos de cliente. La gente de logística, pues igual necesita un software específico para gestionar la logística. Luego tenemos nuestros ERPs, pues para gestionar nuestros procesos, nuestras bases de datos internas de producción. En definitiva, ¿no? Cada departamento tiene unas necesidades específicas. Y el objetivo es que esto siga siendo así y siga siendo así de la manera más eficiente posible. Por lo tanto, para que los sistemas del día a día funcionen bien, lo que hay que dejar es a los técnicos que se dediquen a optimizar esos datos, ¿vale? A optimizar esa eficiencia de esas máquinas y de esos procesos para que sean ágiles, para que sean rápidos y para que satisfagan las necesidades de los de determinados departamentos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí tenemos que tener este enfoque de dar respuesta a la necesidad que tenemos, ¿no? Y por otro lado, tenemos otra realidad que es esa necesidad de tener una visión 360 de los datos de la empresa. Es decir, la gente de negocio, para tomar decisiones, tiene que tener acceso a datos y tiene que tener acceso a datos de calidad. Pero no puede andar dependiendo de un técnico que me dé el dato cuando el técnico pueda. No puede andar dependiendo de esos problemas de, jo, es que este dato está en este sistema y el otro que me estás pidiendo está en otro sistema, a ver cómo los junto. No, la gente de negocio lo que necesita es abstraerse de esa realidad, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de crear este entorno informacional que nos ofrezca esa única fuente de la verdad, esos datos de calidad y esos datos en base a los cuales vamos a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque aquí está la visión general de la empresa, ¿vale? Y un tema muy importante a tener en cuenta también es que las necesidades que tiene este entorno, donde queremos hacer cuadros de mando para toma de decisiones, o queremos hacer proyectos de Machine Learning, Deep Learning, pues para tener esta inteligencia predictiva, ¿no? Y poder prevenir lo que va a pasar, poder predecir, perdón, lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, los sistemas que necesitamos para poder llevar a cabo este tipo de proyectos son diferentes de los sistemas que tenemos en el operacional. ¿Por qué? Porque si intentamos utilizar los mismos sistemas para todos, lo que vamos a conseguir es colapsarlos. Es decir, y vamos a conseguir que la operativa del día a día se vea afectado por estos proyectos de investigación, por estos proyectos de toma de decisiones que queremos afrontar. Si queremos utilizar los mismos recursos para todo, seguramente lo que consigamos es que el operacional se vea afectado y tengamos un problema donde antes no lo teníamos, ¿vale? Por eso es fundamental que separemos esas dos realidades. La realidad del día a día o operacional, donde el que reina es el técnico y hay que dejarle trabajar para eficientar esos procesos. Y por otro lado, el informacional, donde lo importante es toma de decisiones, ¿vale? Y darle esa visión 360 del dato para poder llevar a cabo los proyectos que se necesitan desde el negocio. En definitiva, ¿qué buscamos con este ecosistema del dato? Lo que llamamos democratización del dato, ¿vale? O que el técnico y el de negocio se den la mano. Es decir, que el dominio se libere de esas continuas peticiones de negocio, de necesito datos de esto, necesito datos de esto. No, que el técnico se dedique a organizar ese operacional, a que ese operacional sea eficiente, a que funcione rápido, a que los sistemas no fallen y que el de negocio rompa esa dependencia que tiene del técnico de necesito datos, sino que ya los tenga disponibles, ¿vale? Que tenga los datos disponibles de la manera que los necesite y de la manera que él los pueda ver. Es decir, aquí no estamos hablando de abrir las puertas al campo y de que de repente todo el mundo pueda ver todos los datos, no, porque hay una regulación que cumplir, hay unas normativas que cumplir. Es decir, igual la gente de negocio no necesita ver el salario de una determinada persona, pero sí que necesita ver los costes que tiene un determinado departamento.
Pues entonces hay que jugar con esos datos y mostrárselos de la manera que los necesiten, ¿no? Pueden ser anonimizados, pueden ser agregados, o puede ser dato bruto en los casos que lo sean, en definitiva, ¿no? Lo importante es que la gente de negocio tenga acceso a los datos que necesite para poder tomar sus decisiones. Y para ello, pues tenemos que organizarnos, ¿no? Y una figura que está cogiendo mucho peso, pues es la del Chief Data Officer, el CDO, que es esa persona, pues que tiene que hacer que esto pase, ¿no? Que la gente de negocio tenga los datos de la manera que necesite y que el técnico se dedique a hacer su trabajo y por lo tanto se den la mano. Comentábamos también, ¿no? Pues que a nivel tecnológico, para convertir todo esto en realidad, teníamos múltiples herramientas, ¿no? Y hoy en día, pues realmente es una locura, ¿no? Todas las opciones que hay. Pero bueno, pero sí que es bueno que sepáis que no hay una herramienta buena, o sea, una única herramienta, digamos, para una única solución. Es decir, tenemos herramientas open source, tenemos herramientas propietarias, tenemos herramientas on-premise que podemos montar en nuestros sistemas. Tenemos herramientas en la nube, ¿no? Podemos irnos a Amazon y coger todo lo que tienen, o a Google o donde queramos, ¿no? Y coger todos los servicios que nos están ofreciendo. O podemos montarnos nuestra propia nube, ¿no? Con contenedores, con dockers, etcétera, etcétera. Donde podemos montar nuestro conjunto de herramientas que necesitemos. En definitiva, quedaros con la idea de que afortunadamente hoy en día hay tecnología para todo, entonces lo importante es que las personas y los procesos definamos lo que necesitemos y a partir de ahí busquemos esa herramienta que más se adecua a nuestras necesidades. Comentábamos también, por acabar con la parte tecnológica, que a nivel operacional, digamos, principalmente teníamos bases de datos relacionales, que son las bases de datos de toda la vida con las tablas que nosotros conocemos, que son muy eficientes y muy rápidas para esa operativa diaria. Y hablábamos también de la existencia de los data warehouse, ¿no? Que son esos almacenes grandes que nos permiten agrupar la información de nuestras diferentes bases de datos relacionales. Y también hablábamos del data lake, que era el otro gran almacén que nos permitía no solo meter información estructurada, sino también otra información no estructurada, como pueden ser imágenes, archivos, es decir, que existía el concepto de data lake, pues que podía ser ese cajón desastre donde almacenábamos todos nuestros datos. ¿Vale? Y también decíamos que igual que hay información relacionada en esas tablas, pues hay otras bases de datos no TSQL, no todo ni SQL, que nos permiten, pues por ejemplo, pues para sensórica o para otro tipo de necesidades que tenemos, son mucho más eficientes que las relacionales. Decíamos, fundamental, ¿no? Decimos que tenemos una capa operacional, donde tenemos nuestros datos del día a día, pero lo que queremos es que el negocio sea independiente, que el negocio tenga los datos que necesite para hacer sus operaciones. Si damos acceso a negocio a los datos, seguramente no vayan a entender nada. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje que utilizamos a nivel técnico es diferente del lenguaje que utiliza negocio. Y por eso es imprescindible que traduzcamos eso, ¿vale? Que creemos esta capa semántica que generalmente suele estar basada en una ontología. Es decir, si somos capaces de definir un lenguaje único para nuestra organización, una ontología, luego va a ser muy fácil hacer el mapeo entre lo que quiere negocio, que es esta capa informacional, y los datos que realmente tenemos, que es este dato operacional, ¿vale? Por eso es fundamental disponer de una ontología y de esta capa semántica que traduzca los datos que tenemos en lo que necesita la gente de negocio. Y por último comentábamos, ¿no? Pues que a nivel informacional, pues también teníamos una serie de herramientas, pues por ejemplo, teníamos herramientas Data Fabric en el sentido de que te dan todo lo que puedes necesitar en torno a la gestión del dato, pero luego comentábamos también la importancia, ¿no? De que hay como tres grandes bloques de herramientas que llamamos herramientas Data Catalog, que son las que nosotros llamamos, o de gobierno del dato, en el sentido de que te permite gestionar todo el metadatado, todo el tema de permisos, todo el tema de acceso a los datos, trazabilidad, etcétera, etcétera. Teníamos también otras herramientas, nosotros llamamos Data Hub, que nos permiten aislarnos del legacy, ¿no? Aislarnos de los diferentes sistemas que tenemos en la organización y que veamos todo desde un único sitio centralizado, ¿vale? Y por último hablamos de estas herramientas que nos permitían explotar el dato, ¿no? Pues bien para BI, bien para hacer nuestros proyectos de analítica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esta visión general de lo que vimos el otro día, al fin y al cabo, vale, quedaba muy claro que teníamos que tener un buen ecosistema del dato para poder ser competitivos, pero la pregunta que nos quedaba, ¿no? Vale, ¿y cómo conseguimos todo esto, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Entonces, bueno, aquí es donde adquiere especial importancia lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? Y entre ellos un concepto del gobierno del dato. ¿Qué es esto del gobierno del dato? Pues al fin y al cabo, poner orden en casa, es decir, gobernar este ecosistema del dato del que hemos estado hablando. ¿Y por qué? Pues porque estoy seguro
que todos os habéis encontrado esta situación, ¿no? En mayor o menor medida. Desde dirección se pide un determinado dato, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la media de ventas por cliente en lo que va de año? Y una pregunta que en teoría es sencilla y que en teoría deberíamos tener claros en la organización, pues de repente llega una persona y responde 20.000, llega otra persona y responde 30.000, y llega otra persona y responde 25.000. ¿Por qué pasa esto? Pues posiblemente esta persona está entendiendo que me estás preguntando los clientes nacionales. Esta persona está entendiendo que estás hablando del año fiscal. Esta persona está entendiendo que estás hablando del año natural. O esta persona ha cogido los datos del RP. Esta persona ha cogido los datos de otro sistema. Entonces, este es el tipo de problemas que nos encontramos en las organizaciones. Y si pasa esto, ¿cómo es posible que vayamos a ser una organización data-driven? Es decir, ¿cómo es posible que vayamos a ser una organización que toma nuestras decisiones en base a los datos si los datos no son consistentes y no son claros, ¿no? Entonces, esto es algo que bajo ningún concepto puede pasar. Todos tenemos que hablar el mismo idioma y todos tenemos que tener claro cuál es el dato bueno dentro de nuestra organización, ¿no? O el dato que responde a la pregunta. Y a esto es a lo que viene a ayudarnos el gobierno del dato. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente en las organizaciones trabajamos de manera aislada o en forma de silos, ¿no? Lo que llamamos nosotros, que son estas áreas de conocimiento o áreas de funcionamiento que al fin y al cabo han ido resolviendo sus problemas de la mejor manera que han podido, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos del operacional, ¿no? Al fin y al cabo, aquí puede estar marketing, que tenía una necesidad en concreto y se ha montado un Excel para resolverla. Aquí está el director de producción que tiene un RP donde está metiendo sus sistemas y aquí está pues contabilidad, yo qué sé, y aquí está el que tiene el CMS, el CRM y tiene todos los datos de los clientes, ¿no? Entonces, al final, si trabajamos en forma de silos, si cada uno va dando solución a sus problemas de manera aislada, tiene libertad incluso para montar sus sistemas o opera de la manera que él considera mejor para hacer su trabajo, pues podemos tener ese problema, ¿no? Que ante una misma pregunta tengamos datos diferentes, ¿no? Y respuestas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno del dato? Pues tender estos puentes dentro de la organización, ¿no? El gobierno del dato tiene que conseguir que hablemos un único idioma, tiene que conseguir que respondamos, que sepamos todos cuál es la única fuente de la verdad, es decir, dónde están los datos que van a dar respuesta a las preguntas. En definitiva, ¿no? Es el que establece esas responsabilidades a la hora de tomar decisiones, porque al fin y al cabo, si queremos que un dato sea de calidad, alguien tiene que ser responsable de ese dato, no es un dato de todos. No, no, en la organización ese dato es único para toda la organización. Entonces, tiene que haber un único responsable que se encargue de alimentarlo y que se encargue de garantizar que es correcto el dato, ¿no? En definitiva, el gobierno del dato es el que se encarga de establecer esas responsabilidades, definir esos procesos, establecer métricas, políticas, procedimientos y, en definitiva, hacer que la organización tenga estos puentes para evitar esos problemas que hemos visto antes. ¿Y por qué? Pues porque si no tenemos esto, todo lo que hagamos no va a servir para nada. Es decir, muchas organizaciones ahora, ¿no? Con la irrupción de la IA, muchas veces desde gerencia nos viene muchas veces diciendo, no, no, me están pidiendo una estrategia de IA. Y digo, a ver, pero ¿cómo vas a tener una estrategia de IA si todavía no tienes una estrategia del dato? Es decir, es imposible que tú quieras empezar a tener modelos predictivos y que quieras empezar a analizar tus datos si no tienes un dato de calidad. Este ejemplo es clarísimo, ¿no? Garbage in, garbage out. Por mucho que te gastes una millonada en tener la mejor infraestructura tecnológica, por mucho que te gastes una millonada en hacer un gran modelo de inteligencia artificial, si los datos que estás metiendo son basura, lo que te va a dar ese modelo es basura. Y mucho peor, ¿no? Porque vas a tomar decisiones basadas en datos que en verdad son basura. Por lo tanto, vas a tener un problema, ¿no? Entonces, fundamental. Eh, Antes de querer hacer una analítica del dato, antes de querer ser ambiciosos con el dato, tomar decisiones con el dato, necesitamos poner orden en casa, ¿vale? Necesitamos tener estos datos de calidad y esta única fuente de la verdad. Y eso lo vamos a conseguir con este gobierno del dato, ¿no? Con este ecosistema del dato, de manera que todos sepamos cuál es el dato bueno que tenemos que utilizar en nuestra organización para tomar decisiones. En definitiva, ¿cuáles son los beneficios que vamos a obtener con el gobierno del dato? Pues lo primero, y algo que parece muy obvio y para nada lo es
vamos a saber qué información tenemos en la organización. Este problema es muy recurrente y nunca deja de llamarnos la atención. Cuando trabajamos en forma de silos, tú sabes lo que tienes en tu departamento, pero muchas veces resulta que el departamento al lado tiene un dato que tú necesitas y que tú estás calculando a tu manera y él también está calculando a su manera. Y es un poco ridículo porque no tenemos esa visibilidad de la información que hay en la organización, ¿no? Entonces, el gobierno del dato y las herramientas de Data Catalog, por ejemplo, pues nos permiten esto, ¿no? Nos permiten tener esa visibilidad de qué datos tenemos en nuestra organización. Por supuesto, si tenemos un gobierno del dato y tenemos orden, vamos a saber cuál es la fuente de la verdad en la organización. Es decir, no vale el yo he cogido el dato de aquí o yo lo he cogido el dato de aquí. No, cogemos el dato del sitio que hemos decidido que es el bueno, para que todos lo cojamos del mismo sitio, ¿no? Por supuesto, los datos tienen que ser fiables, tienen que reflejar la realidad. ¿Y por qué? Porque vamos a tener un responsable de que sea así. Es decir, si un dato no cuadra, alguien levantará la mano diciendo, joder, este dato a mí no me parece que tenga mucho sentido. Y alguien será responsable de dar las explicaciones para verificar que efectivamente ese dato está bien y si no es el caso, pues corregirlo, ¿no? Lo dicho, los datos tienen que ser coherentes. No hay, en el operacional, digamos, podemos tener el dato en diferentes sitios por los motivos que sean. Pero cuando hablamos del informacional, de ese entorno que vamos a utilizar como única fuente de la verdad, ahí no pueden existir esos problemas. Ahí ya hemos tomado esas decisiones y ya hemos decidido cuál es el dato bueno, ¿vale? Y el dato que vamos a compartir en toda la organización. Por lo tanto, es un dato que entendemos en la organización, porque hablamos un lenguaje único. En el informacional hablamos un lenguaje único. Todos sabemos qué significa ese dato. Y, por supuesto, están disponibles para el que lo necesite. Es decir, no quiere decir que todo el mundo tenga que tener acceso a todos los datos. Y esto es una diferencia muy grande entre lo que es dato y lo que es metadato. Es decir, cuando hablamos de las herramientas Data Catalog, generalmente hablamos de metadato. Es decir, yo creo que no hay ningún problema en que todo el mundo sepa qué datos hay en la organización. Y esos son metadatos. Tú puedes saber que en la organización tenemos una tabla con los datos de los clientes y que tenemos el nombre, el teléfono, el mail, etcétera. Eso no quiere decir que tú tengas acceso a saber el nombre, el teléfono y el mail de un cliente, pero sabes que tienes esos datos. Luego lo que tienes que hacer es pedir permiso a esos datos y alguien, el responsable, decidirá si se te da acceso a esos datos. Y si te da acceso, se te dará pues anonimizado, se te dará acceso al dato bruto o de la manera que tú necesites en función de tu rol y de quién seas, ¿no? Por lo tanto, ¿el dato está disponible para quien lo necesite? ¿Sabemos dónde están los datos? Sí. Pero eso no quiere decir que todo el mundo vaya a ver todo. No. Verán lo que necesiten y de la manera que lo necesiten. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conseguir es tener estos datos más seguros, es decir, vamos a tener estos sistemas de permisos, vamos a tener trazabilidad, a saber cómo estamos obteniendo los datos, ¿no? Uno de los problemas muy habituales cuando vemos un cuadro de mando, ¿no? Los KPIs, es, joder, ¿y cómo se ha obtenido este dato? Pues obviamente eso no puede pasar. En este entorno informacional del que estamos hablando, vamos a tener una trazabilidad de dónde viene el dato, cuál es el origen, qué procesos ha pasado, y lo vamos a saber, ¿no? Para que cuando veamos ese KPI todo el mundo sepamos lo que significa y, por supuesto, podamos tomar decisiones en base a ese KPI. ¿Con ello qué vamos a conseguir? Pues ahorrar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos en buscar dónde están los datos? ¿Cuánto tiempo perdemos en hacer algo que igual ya está hecho en la organización por otra persona y no lo sabíamos, ¿no? En definitiva, si tenemos esta visibilidad de los datos, vamos a ahorrar una cantidad de tiempo fundamental. Por supuesto, cumplimiento legal, ¿no? Tenemos mucha normativa, tenemos un riesgo de sufrir sanciones si no cumplimos con la normativa vigente. Entonces, gracias al gobierno del dato, vamos a tener esta seguridad, este control de permisos y esta capacidad de que cada uno vea lo que tiene que ver y de la manera que lo tiene que ver. Y por lo tanto, pues seremos mucho más eficientes. Esto que decimos del gobierno del dato no es nuevo, ¿vale? Y no se trata de inventar la rueda. En verdad es algo en lo que se ha ido trabajando mucho tiempo, ¿no? E inicialmente fueron las propias compañías tecnológicas las que intentaron implantar sus sistemas de modelo de gobierno del dato. Luego aparecieron los gobiernos y muchas iniciativas gubernamentales, hasta que, bueno, hasta que al final lo que se está imponiendo, y todo esto sigue vigente, pero en verdad quien más peso está cogiendo, yo os diría que es DAMA, ¿vale? No sé si conocéis DAMA. DAMA es una asociación internacional que trabaja y vive de sus profesionales, ¿no? Es decir, es una asociación de profesionales donde tú te certificas y es una comunidad de profesionales pues, que van estableciendo estas buenas prácticas. Y, bueno, pues no se trata de inventar la rueda, ¿no? Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, en España
hay una oficina estatal del dato que lo que ha hecho ha sido publicar una serie de normas UNES, unas especificaciones que lo que hacen es coger todo este conocimiento pues, que hay en las ISOs, que hay en DAMA, que hay en los diferentes frameworks, intentar aterrizarlo en unas UNES, pues que son una de gobierno del dato, otra de gestión del dato, otra de gestión de la calidad del dato y luego otras para certificar o evaluar tu nivel de madurez, ¿no? Em, ¿Por qué es importante también tener todas estas normativas, estos espejos en los que mirarse? Porque si no tenemos un espejo en el que mirarnos, no podemos saber qué tal estamos haciendo las cosas, si estamos mejorando o no, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir es ir viendo cómo vamos creciendo nuestro nivel de madurez, ¿no? Por un lado, nos da guía y nos ayuda a ir mejorando nuestro ecosistema del dato, a ir viendo qué tenemos que hacer para poder ir sacando cada vez un mayor valor del dato, pero por otro lado también este tema es muy importante, nos permite demostrar que gestionamos el dato, ¿no? De cara al exterior. ¿Y por qué digo esto? Porque cada día estaréis oyendo hablar más de los espacios de datos, ¿no? Al fin y al cabo, un espacio de datos es un sitio donde se comparte información y en muchos casos, ¿no? Pues para poder recibir esa información también te piden compartir la tuya. Entonces, pero también aquí es muy importante el concepto garbage in, garbage out, que decíamos antes. Si un espacio de datos es una gran piscina y permitieran que entrara dato que no es de calidad, un dato mal gestionado, pues al final esa piscina ya quedaría sucia, ¿no? Y ese espacio de datos perdería toda credibilidad. Por lo tanto, también de alguna manera te van a pedir que certifiques que tu dato es de calidad, ¿no? Y también en estos sistemas de evaluación del nivel de madurez nos permiten precisamente certificar, ¿no? El que sabemos lo que hacemos, el que vamos a gestionar el dato de la manera correcta y, en definitiva, pues ofrecer ciertas garantías, ¿no? Además de para mejorar internamente, para ofrecer esas garantías. Entonces os decía, eh, hoy en día obviamente hay una gran preocupación en las administraciones porque todo el mundo es consciente de lo importante que es el dato y de la ventaja competitiva que te ofrece el dato. Entonces, a nivel administración, a nivel público, hay una gran preocupación de que nadie se quede atrás, ¿vale? Y por eso, pues a nivel europeo se está estableciendo la ley de gobierno de datos, a nivel estatal, os comentaba, ¿no? Se ha creado una oficina del dato para dinamizar y para garantizar, ¿no? Y dar facilidades a todo el mundo en la gestión del dato. Y también incluso a nivel gobierno vasco, pues está la estrategia del dato, la DACH 2030, ¿no? Os comentaba antes, ¿no? Esta oficina del dato ha publicado una serie de normas UNE que lo que hacen es recoger precisamente ese conocimiento que hay en diferentes frameworks, en diferentes normativas internacionales, en las ISO, etcétera, etcétera, y aterrizarlo un poco, ¿no? Ponerlo más fácil todavía. Entonces ellos lo que han hecho, han establecido pues una UNE, la 77, que son procesos para tener este gobierno del dato. La 78, procesos para gestionar el dato. Y aquí ya veis la primera diferencia. Gobierno del dato de gestión del dato. Son cosas diferentes, lo veremos. Igualmente, una 79 que nos habla de los procesos para gestionar la calidad del dato, ¿no? Y luego hay dos UNES, está la 80, que lo que nos mira precisamente es este nivel de madurez que veíamos antes. Lo que viene haciendo la 80 es, en función de los procesos que yo tenga de cada una de estas UNES, pues tengo un nivel de madurez u otro, ¿no? Y ahí empezamos por uno básico, vamos subiendo, pues hasta al fin y al cabo, pues conseguir, ¿no? El que tengamos esas capacidades de autonomía de tomar decisiones. Y ahora saca una nueva, la 81, que es específica para evaluar la calidad de un conjunto de datos, ¿vale? Porque podamos, si queremos evaluar un conjunto de datos en concreto porque son críticos para nosotros, pues podemos certificarlos y evaluarlos. Entonces, en cuanto a frameworks, os hablaba antes, ¿no? El que más se está tirando del carro, por así decirlo, es Dama, ¿vale? Dama, igual de esta manera lo entendéis mejor, Dama es un homólogo a PMI, que supongo que sonará, que era en su época cuando nos apretaba mucho la gestión de proyectos, pues también se juntaron un grupo de profesionales y establecieron el Project Management Institute, ¿no? O PMI. Y ellos, al fin y al cabo, se basaban en una Biblia, que era la PMBOK, el Project Management Book of Knowledge, y esto es pues lo mismo, ¿no? Pues tienen el DAMA, es Data Management Association, y tienen el Data Management, Book of Knowledge, Body of Knowledge, y tiene una certificación que si en PMI era la PMP, pues en Dama ha sacado una certificación que es la CDMP, ¿no? Que es la certificación pues, que certifica a aquellos profesionales pues, que tienen este conocimiento de gestión y gobierno del dato. ¿Y cómo funciona Dama? Bueno, pues además de tener esta guía de buenas prácticas y tener esta certificación,
Luego también hacen muchos eventos anuales, ¿vale? Por ejemplo, en Bilbao tuvimos la suerte de tener en octubre el Data Management Summit, que este año hicieron dos, uno general para la industria y otro específico para las administraciones públicas. Y el año que viene seguramente repitan en Bilbao. Y bueno, igual que hay en Bilbao, pues hay a nivel europeo y a nivel mundial hay muchos eventos de este tipo. Y luego también deciros que crean diferentes grupos de trabajo. Si hay algo que os preocupa y eres un profesional del dato certificado y demás, tienes la opción de participar en aquellos grupos de trabajo que más te interese. Porque al fin y al cabo lo que se busca es, entre los profesionales, seguir mejorando esta guía de buenas prácticas y seguir evolucionando, ¿no? ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues, qué nos dice PMBOK, ¿no? Nos dice, esta es la famosa rueda de Dama, que nos viene a decir todos aquellos aspectos que tenemos que controlar en nuestro ecosistema del dato para poder sacar el máximo de nuestros datos, ¿no? Y si os fijáis, es una rueda que tiene un eje central. ¿Y cuál es el eje central? Por supuesto, el gobierno del dato. Es decir, el gobierno del dato, ¿de qué se encarga? De que todo lo demás funcione. Es decir, si veis la rueda dama, tiene diferentes sectores que ahora veremos, donde nos dicen todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De nuestro ecosistema del dato. Pero todo gira en torno a un eje central, que es el gobierno del dato, ¿no? Que es el que garantiza que esto pase. Es como este gran auditor, ¿no? Digamos, un auditor no hace la contabilidad, pero un auditor garantiza que la organización tenga una contabilidad correcta, ¿no? Pues un poco el gobierno del dato pasa lo mismo. Sienta las bases y se encarga de que todo funcione y de que todas estas áreas de gestión del dato estén debidamente gestionadas. Entonces, bueno, pues ¿qué nos dice la rueda de la mano? Bueno, dice, por ejemplo, que tenemos que preocuparnos de la arquitectura del dato, ¿no? Es decir, la arquitectura del dato es ese puente entre la tecnología y los objetivos de la organización, ¿no? Es decir, tenemos que ver hacia dónde quiere la organización, qué quiere hacer y, en definitiva, dotarle de una arquitectura tecnológica suficiente pues, para poder cubrir esas necesidades que tiene, ¿no? Por supuesto, el tema del modelado y el diseño del dato, es decir, tenemos que tener en cuenta qué queremos hacer con nuestros datos y qué necesidades tiene. Decíamos antes, no es lo mismo una necesidad operacional, es decir, de un departamento que quiere hacer ciertas cosas con los datos, donde hay pues, un modelo entidad-relación o una información estructurada, una base de datos relacional, pues seguramente sea lo más eficiente, a un modelado de datos en el que lo que queremos es tener esa visión 360 de la organización para luego explotarlo bien en proyectos de Business Intelligence, etcétera, ¿no? Entonces hay otros modelos, pues como Snowflake y otros modelos pues, que nos permiten estar más cerca del negocio, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, tenemos que decidir cómo vamos a almacenar esos datos. Es decir, tenemos datos en el operacional, posiblemente en diferentes sistemas, pero tendremos que buscar cierta coherencia, ¿no? En cómo ordenamos los datos y dónde los guardamos. Por supuesto, toda la parte de seguridad. Decíamos antes, una de las cosas que buscamos es esa democratización del dato, que el dato esté accesible a toda la organización. Pero eso no quiere decir que pueda ver todo el mundo todos los datos, no. Tenemos que cumplir con la normativa y tenemos que ser conscientes del tipo de dato que estamos viendo y darle la protección que necesita. Decíamos antes, queremos tener una visión 360 del dato. Entonces, cualquier organización medianamente madura tiene diferentes sistemas y datos en diferentes orígenes. Por lo tanto, fundamental la integración. Tenemos que integrar esos datos. Tenemos que ver qué vamos a hacer con los datos. Si vamos a cogerlos, si vamos a llevarlos a otro sitio para tener este entorno informacional, si vamos a optar por una solución de virtualización, ¿no? De manera que el dato se quede en el origen y podamos verlo desde un único sitio de manera centralizada, pues bueno, pues son cosas que obviamente tenemos que decidir y tenemos que organizar. Cuando hablamos de datos, principalmente hablamos de dato estructurado, ¿no? A todos nos viene a la mente esas bases de datos relacionales y ese dato estructurado de toda la vida. Pero cada vez tiene más peso esa información no estructurada, ¿no? Cada vez tenemos más información en imágenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que gestionar toda esa información no estructurada. Datos de referencia y master data. ¿Qué es esto? Aquel dato que es crítico para la organización, aquel dato que vamos a utilizar todos los departamentos. Por lo tanto, aquí sí que no podemos tener ningún tipo de duda, ¿no? Pues tenemos que identificar cuál es ese dato crítico. También el data warehousing, esos almacenes de datos para que luego podamos hacer nuestros proyectos a partir de ahí, ¿no? De Business Intelligence y tener estos cuadros de mando y dashboard. Fundamental el metadato, el tener esa información, el dato del dato, ¿no?
Luego lo veremos más adelante en un ejemplo. Y, por supuesto, garantizar la calidad del dato. En definitiva, si somos capaces de gestionar todos estos sectores, sin ninguna duda, vamos a tener un ecosistema de calidad, ¿vale? Y sobre todo porque tenemos un eje central de gobierno del dato, que es el que va a hacer que todo lo que hagamos tenga coherencia, tenga sentido y esté alineado con los objetivos de la organización. Entonces, ¿en qué consisten cada uno de estos sectores? Bueno, pues por ver algunos de los más importantes, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de modelo y diseño de datos, lo que decíamos, en el entorno operacional posiblemente nos funcione muy bien una estructura de relación, una estructura relacional, pero en cambio, cuando nos vamos a un entorno informacional, lo que es crítico es que el dato esté relacionado con esta ontología, ¿no? Con este lenguaje único de la organización. ¿Para qué? Pues para que la gente de negocio pueda entender el dato, ¿no? No nos sirve de nada darle acceso aquí a la gente de negocio porque seguramente no entiendan lo que están viendo. Por lo tanto, lo que sí que necesitamos es tener una ontología, que es ese lenguaje único de nuestra organización, y que cuando negocio acceda al dato que él entiende, acceda al dato que está basado en esta ontología. También decíamos el tema de la seguridad, ¿no? Pues teníamos otro sector que era para la seguridad. Pues obviamente tenemos que identificar todos los aspectos de esta seguridad, es decir, saber quién está accediendo al dato. Vale, sé quién eres, te tengo identificado, tienes unos roles, unos permisos, sé quién eres y lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú puedes pedir acceso al dato, pero alguien tendrá que autorizarte. Tiene que haber un responsable de dominio, por eso he de hablar conceptos como data owner, ¿no? Que es el responsable del dominio que diga, pues sí, pues a esta persona le puedo dar acceso al dato, pero en función de sus perfiles le tengo que dar de una determinada manera, ¿no? Y luego también un aspecto muy importante, ¿no? Saber quién está accediendo a los datos, ¿no? Tener estos controles de acceso. En definitiva, tenemos que controlar esta capa de seguridad. Antes hablamos de los datos maestros y de referencia. ¿Qué es el dato maestro? Pues lo decíamos, ¿no? El dato maestro es el corazón de la empresa, es ese dato crítico para nosotros, ese dato que no puede tener ninguna duda porque es el dato que va viajando por toda la organización, ¿no? Pues por poner un ejemplo muy común a todos, clientes, ¿no? El dato de cliente lo necesitamos en muchísimos sitios. Entonces, es fundamental tener centralizado en un sitio los clientes. No puede ser que una persona tenga un teléfono del cliente, otra persona tenga otro teléfono o un mail, o que cambie o que le dice a una persona que ha cambiado el dato y cuando le llama al otro, pues eso, pues no le consigue localizar. No puede ser. Si ya le dije a tu compañero que ya había cambiado de teléfono, no vengas tú ahora a molestarme otra vez con lo mismo, ¿no? En definitiva, hay ciertos datos que son críticos y que viajan por toda la organización. Entonces, esto es lo que llamamos el MDM, ¿no? El Master Data Management. Y otro tema muy importante son los datos de referencia. Es decir, cuando queremos tener analítica, cuando queremos sacar valor de los datos, necesitamos calidad de los datos, necesitamos unos datos buenos. Entonces, cambia mucho el tema si yo pregunto, por ejemplo, yo no sé, cuando estoy recogiendo datos de domicilio, por poner un ejemplo, ¿no? A la provincia, si yo dejo un texto de campo libre, o sea, un campo de texto libre, me puede poner Vizcaya con B, otros Vizcaya con V, otros Y, otros con K, etcétera. Entonces, luego, a la hora de juntar esos datos, pues obviamente es mucho más complicado que si en vez de eso le muestro un desplegable para que elija los valores, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estos son los datos de referencia, ¿no? Estos datos que nos va a permitir que cuando interpretemos los datos, pues sea mucho más fácil de gestionar. Y además, pues incluso tener estas dependencias, ¿no? Pues si obviamente me dices que vives en Asturias, pues eso, pues tienes que decirme, o sea, dentro de las ciudades que te ofrezco está Oviedo, pero por supuesto no me puedes decir que vives en Asturias y luego que vives en Zaragoza, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, pues cuanto más trabajemos esta parte, menos problemas tenemos luego a la hora de trabajar los datos. Comentábamos antes también el data warehousing, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? Tenemos unos sistemas operacionales donde tenemos datos en múltiples sitios, pero al fin y al cabo, si lo que quiero es acabar haciendo cuadros de mando y tener una visión 360 de mis datos, necesito tener esta única fuente, la verdad, ¿no? Entonces, el data warehouse es un sitio muy bueno donde puedo recopilar la información de estos datos, integrarlos, garantizar todas las reglas de calidad, en definitiva, ¿no? Pues asegurar que el dato que tengo aquí para luego explotarlo, pues ya es un dato de calidad. Más cosas, los metadatos. Este ejemplo es clarísimo. ¿Qué es el metadato? Todo aquello que nos hace entender el dato. Es decir, tenemos aquí un bote de mayonesa, pero dos botes de mayonesa pueden ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues que puede tener una fecha de caducidad, que puede tener unos permisos de conservación diferentes. Entonces, el metadatado es toda aquella información adicional al dato que nos aporta ese valor añadido para luego poder explotar el dato con garantías, ¿vale?
y, por supuesto, la calidad del dato. ¿Qué es calidad del dato? Pues al fin y al cabo, la calidad del dato es garantizar que el dato cumpla con lo que tiene que cumplir. Es decir, un dato que cumple con los propósitos de negocio. Para conseguir ello hay que involucrar a toda la organización. Seamos preventivos, es decir, la calidad se puede corregir por el camino, pero siempre es un problema, ¿no? El objetivo es ir al origen y corregirlo, pues decíamos antes, ¿no? Los datos de referencia, por ejemplo. Si podemos cambiar la página web y meter unos datos de referencia y un desplegable para que en la provincia nos pongan al lado de Vizcaya o Guipúzcoa, pues mucho más fácil que dejar un campo de texto libre y luego por el camino pues corregir ese dato, ¿no? Para que sea un dato que podamos entender. En definitiva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en la calidad los dos conceptos. La calidad desde el punto de vista técnica, o sea, las reglas de calidad técnicas, que son aquellos que necesitan los sistemas informáticos para no tener problemas, es decir, ¿no? Pues estoy pidiendo la edad que sea un número, por así decirlo, y luego las reglas de negocio, ¿no? Que son aquellos aspectos que desde negocio son fundamentales para entender, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo hablo de un cliente oro, un cliente plata, un cliente bronce, pues a ver, ¿no? El cliente oro es el que factura más de tanto, el plata el que factura tanto y el bronce el que factura tanto. Entonces son conceptos que al fin y al cabo influyen en la calidad. Entonces, ¿cómo podemos conseguir todo esto? Bueno, pues ya hemos visto la rueda dama con el eje central del gobierno del dato, que es lo más importante, y aquellos sectores de gestión de datos que son los diferentes procesos que nos van a ayudar a tener un ecosistema del dato potente y, en definitiva, poder sacar el valor de nuestro dato, ¿no? Y aquí, ¿cómo conseguimos unir todo esto? Pues ahí está cogiendo mucho peso lo que llamamos la oficina del dato, ¿no? La oficina del dato es ese artefacto, esa organización, ese elemento que nos ayuda a conseguir que todo esto se convierta en una realidad, ¿no? Y esto tampoco hay una única solución. En verdad, cada organización es diferente y cada organización tiene unas necesidades concretas. Entonces, se puede hacer de muchas maneras diferentes. No podemos ir a un modelo más centralizado, a un modelo más centralizado, depende mucho del tamaño de empresa, depende mucho si somos una multinacional, si tenemos diferentes sedes. En definitiva, ¿no? Está muy relacionado pues, con la estrategia que tenga la organización y la madurez de la organización, ¿no? El que se opte por un modelo u otro. Pero al fin y al cabo, lo importante es que entendamos que esto se trata de un traje a medida, ¿vale? Y que hagamos lo que realmente la organización necesita. Pero lo que sí que está claro, desde nuestro punto de vista, es que al fin y al cabo, para que un programa de gobierno del dato funcione y para que una organización sea capaz de sacar todo el valor de su dato, es fundamental que identifiquemos estas tres áreas, por lo menos, ¿no? Nosotros vemos la parte de personas y procesos que veíamos anteriormente, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que tener esta organización, es decir, tenemos que involucrar a la dirección de la empresa, ¿vale? Porque si la dirección de la empresa no ayuda, no pone los medios necesarios para que esto sea una realidad, pues poco se va a poder hacer, ¿no? Luego hay un segundo dominio, que es el que llamamos táctico, que es donde se toman las decisiones realmente, ¿no? Aquí es donde está la gente que sabe cómo se hacen las cosas y define cómo hacer las cosas. Entonces, generalmente en este dominio se establecen los procedimientos, se establece la manera de proceder, para que luego el estamento superior, el comité estratégico, lo apruebe. Y una vez que el comité estratégico lo apruebe, ya todos vamos a tener que hacerlo de esa manera. Pero los que han decidido cómo hacerlo, pues es la gente que realmente está en el día a día, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, el nivel operacional, que es donde realmente se gestionan los datos, ¿no? Donde realmente identificamos las necesidades, identificamos los problemas, y aquí es donde está la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí hay mucho silo, aquí cada uno ve un poco su necesidad. Por eso es importante que tengamos un dominio un poco más transversal, superior, donde tenga esa visión global de la organización y establezca procedimientos y políticas pensando en la totalidad, ¿no? Y por eso vemos, ¿no? Aquí un poco, pues que en el nivel estratégico está la gente más senior, a nivel táctico aquí están los data owners o los responsables de esos diferentes dominios de la empresa, y luego también en el nivel operacional los data stewards, ¿no? Los que hacen que eso realmente se ejecute y que sea realidad. Y para ello, pues tenemos que crear diferentes comités para hacer que todo funcione, ¿no? De manera que de abajo hacia arriba, digamos, suban las propuestas y también, obviamente, ¿no? Pues en caso de haya conflictos, habrá que ir poniéndole remedio. Y estas necesidades que se han ido identificando en la capa operacional, en la capa táctica se decida cómo hacerlo, en la capa estratégica se aprueba
y a partir de ahí pues vuelve a bajar hacia abajo en forma de procesos, políticas y estándares que luego aplicaremos en toda la organización, ¿vale? Y arriba siempre aparece la figura, bueno, no arriba, porque están todos los sitios, del Chief Data Officer, o es ese rol que está teniendo mucho peso en la organización, que es el que hace que todo fluya. El Chief Data Officer está en todos los sitios, ¿vale? Realmente es esa persona que tiene que ser el gran dinamizador, el gran chicle que haga pues que la información fluya hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y que todo al fin y al cabo esté alineado con los objetivos de la empresa. Por lo tanto, decimos, tenemos el comité estratégico, donde está esa gente que tiene mucha experiencia y mucho peso en la empresa para tomar las decisiones, para poder aprobar las políticas y para poder financiar y sponsorizar los proyectos que sean necesarios. Entonces, aquí, ¿quién suele estar en el Consejo de Gobierno del Dato? Pues el Chief Data Officer y la alta dirección, ¿no? Por ejemplo. En el comité táctico, aquí es donde decíamos que se definían, ¿no? El cómo hacer las cosas. Entonces tiene que haber equipos transversales, equipos multidisciplinares, donde tengamos la visibilidad total de la organización, ¿no? Porque aquí es donde se va a definir cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿quiénes están? Pues el Chief Data Officer y los responsables, ¿no? Los especialistas en las diferentes áreas y los que al fin y al cabo mejor conocen cómo hacemos las cosas dentro de la organización. Y por último, pues el comité operacional, bueno, el dominio operacional, donde realmente se ejecutan y se llevan las prácticas, ¿no? Y aquí pues están pues todos los especialistas y toda la gente que en definitiva actúa con el día a día todo el día. Y muchas veces metemos aquí grupos de trabajo porque muchas veces lo que mejor conocen cómo hacer las cosas es la gente que está en este entorno, el operacional. Entonces, muchas veces desde el comité táctico se decide crear un grupo de trabajo donde aparezcan especialistas de diferentes áreas y entre ellos se establezcan un poco cuál creen que es la mejor manera de proceder, para que luego desde aquí se verifique, se chequee, se modifique si hace falta y al final se acabe aprobando en el comité estratégico para convertirse ya en un estándar a aplicar por toda la organización. En definitiva, si tenemos el gobierno del dato, que es el eje sobre el que va a girar todo, hemos analizado los diferentes aspectos que nos marcan la rueda dama, seguro que vamos a tener un ecosistema del dato cubierto con todas las necesidades que tengamos. A partir de ahí, si estamos organizados a nivel de personas, no tengáis ninguna duda de que vais a ser capaces de llevar a cabo todos esos proyectos que necesitéis. Vais a tener un entorno operacional con esa eficiencia necesaria, vais a tener un entorno informacional que cumpla con todos los requisitos legales y que cumpla con todas las capacidades que se necesite para, al fin y al cabo, poder ir más allá con nuestro dato, ¿no? Y poder sacar ese valor del dato. Por lo tanto, estas son las claves, ¿no? que necesitamos para poder conseguir explotar nuestro dato. Entonces, ¿cuáles son los retos a afrontar? Pues lo primero, definir, ¿no? Se habla mucho ahora de data strategy, ¿no? O tener un programa de gobierno que luego aterricemos en diferentes proyectos. Porque esto, a ver, lo que no podemos pensar es que el gobierno del dato se consigue de la noche a la mañana. No. El gobierno del dato es algo que tiene que inmiscuirse dentro de la organización, ¿no? Por lo tanto, tenemos que definir, tenemos que crear estos comités que hemos dicho, que hemos visto en la pirámide, ¿no? Tenemos que establecer estas unidades de gobierno y esta manera de trabajar, conseguir que las personas se reúnan en estos comités que hemos establecido, en definitiva, que vayan estableciendo cuáles son las prioridades, dónde nos aprieta más el zapato, ir poniendo solución a los problemas que nos vamos encontrando. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos claro nuestra estrategia, qué queremos hacer, hacia dónde vamos a ir, entonces ya lo pongamos en práctica, ¿no? Y aquí, estos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. No estamos hablando de un proyecto. Cuando hablamos de gobierno del dato no hablamos de un proyecto. Hablamos de un cambio de mentalidad que tiene que quedarse arraigado en la empresa. Por lo tanto, no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Por lo tanto, tenemos que planificar, tenemos que marcar estas prioridades, ver dónde nos aprieta el zapato y a partir de ahí establecer una hoja de ruta, ¿no? Ir viendo qué somos capaces de hacer. También, bueno, los recursos no son infinitos, ¿no? Entonces tenemos que ir eligiendo qué partes son las más importantes e ir mejorando eso, pero siempre con esa visión global, ¿no? De todo lo que necesitamos y tener esa estrategia, tener ese roadmap que nos ayude al final con pequeños pasitos ir llegando hasta ese objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Por ello, desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que funciona? Tener un enfoque incremental. Es decir, a todos nos gustaría tener todos los datos de la organización perfectamente gobernados, pero igual, claro, eso es costoso. Entonces, tenemos que empezar por lo que más nos aprieta el zapato. Podemos empezar por ese dato viajero, por ese MDM, podemos ir afrontando casos de uso, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un proyecto que coja datos de aquí, de aquí, de aquí.
Bueno, pues cojamos ese caso de uso y vayamos gobernando esos datos. Y ya por lo menos esa parte ya la tenemos ordenada para siempre, ¿no? Y luego iremos incorporando nuevos casos de uso. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Ir estableciendo con estos casos de uso a medida que vamos ejecutando, porque luego también las organizaciones necesitan quick wins, ¿no? Necesitan retornos rápidos de la inversión. Entonces, aprovechemos esos casos de uso para ir creando estos procedimientos, estos políticos, vayamos creando este glosario de negocio, ¿no? Que nos ayude a tener esta ontología y este lenguaje único en la organización. Obviamente, seamos realistas con lo que tenemos y lo que necesitemos y vayamos consiguiendo pues ese valor, ¿no? Y demostrando ese valor que vamos consiguiendo pues con todas estas facetas de gobierno. ¿Por qué? Porque lo importante al fin y al cabo es que el gobierno del dato sea algo nuestro, sea algo realista, algo que nos funcione y que no tengamos esta muerte por PowerPoint, ¿no? Que ponemos aquí. Es decir, no se trata de tener documentos que digan vamos a hacer, vamos a hacer. Eso es perder el tiempo. Tenemos que hacer cosas que nos sirvan. Por lo tanto, estas guías, este gobierno del dato, lo que nos dan son ideas, buenas prácticas para que nosotros las aterricemos y las afrontemos con nuestra realidad, ¿no? Lo dicho, organicémonos como personas, establezcamos los procesos en función de cómo hacemos las cosas y qué necesitamos mejorar, mejorémoslo y luego busquemos esa tecnología que nos ayude, ¿no? Pero no hagamos las cosas únicamente para que queden escritas en un papel si no nos va a aportar nada. No, tenemos que hacer que el gobierno del dato quede embebido en la realidad de nuestra organización. Por lo tanto, por cerrar, eh, aspectos que tenemos que tener en cuenta, lo dicho, el dato lo gestionamos, ¿vale? Esos son los diferentes sectores que veamos fuera, son todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta del dato. Pero al fin y al cabo, lo que va a hacer que todo esto se convierta en una realidad es el gobierno del dato, ¿vale? Tenemos que tener esas estructuras de personas que hemos dicho y esta visión global de la organización para asegurarnos de que todos los pasitos que vamos dando van alineados en la misma dirección. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso que tiene que ir siendo poco a poco iterativo para que se quede. Por lo tanto, no es un proyecto. Se habla de programa del dato y no de proyecto, porque un proyecto tiene un principio y un fin, ¿no? El programa del dato viene para quedarse porque además con el dato tenemos que tomar decisiones y hoy necesitamos unas cosas y mañana necesitaremos otras diferentes. Entonces tenemos que ir haciendo cada vez ese ecosistema más fuerte para estar preparada para las necesidades de hoy y sobre todo para las oportunidades del mañana, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso? Pues con planificación, lo dicho. Empecemos por donde nos apriete el zapato. Tengamos ese roadmap que nos establezca sacar esos proyectos que nos van a ir ayudando a cumplir nuestro roadmap. Por lo tanto, prioridades. ¿Y cómo vemos si estamos haciendo las cosas bien? Pues con objetivos y con métricas. Lo dicho, seamos realistas, es decir, tengamos una implementación escalable e iterativa basada en casos de uso. Es decir, empecemos por aquello que nos aprieta el zapato, vayamos definiendo casos de uso, vayamos gobernando los datos de ese caso de uso y luego ya iremos metiendo otros y otros y otros. Pero no esperemos hasta tener el 100% de la organización gobernada antes de empezar con nuestros proyectos. No, busquemos esos quick wins, ¿no? Y esos beneficios porque además va a ser mucho más fácil toda la parte de gestión del cambio. En cuando empecemos a hacer un proyecto con gobierno del dato y veamos todos los beneficios que nos aporta, todo el mundo querrá sumarse al carro luego después. Y en definitiva, y mensaje fundamental, no estamos hablando de proyectos ni de tecnología, estamos hablando de un cambio de mentalidad que aplica a la estrategia de la organización y por lo tanto a las personas que las van a llevar a cabo, a los procesos de cómo hacemos las cosas y por último, pongamos la tecnología que nos ayude a cumplir nuestros objetivos. ¿Vale? Y nada, pues muchas gracias por haberme acompañado durante estas dos sesiones, que espero que os hayan resultado de utilidad y bueno, y pues para lo que necesitéis, pues aquí está mi contacto. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu ponencia. Ha sido muy interesante. Han entrado un par de preguntas. La primera es a ver si podrías explicarnos un poco más en qué consiste Dama, cómo funciona y qué suele hacer. Pues Dama, como os decía, es una organización de profesionales, ¿vale? Y eso es muy importante en el sentido de que no influye en organizaciones. Es decir, yo, por ejemplo, soy certificado de Dama. Y el que se ha certificado soy yo, soy Diego Gutiérrez. No es Datua ni es mi organización, ¿no? ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo cambio de organización, el experto en el dato voy a seguir siendo yo, ¿no? Le voy a compartir su pantalla otra vez porque estoy entrando a la página web de Dama para que la veáis. Entonces, bueno, Dama tiene esta página, damaspain.org, donde te permite dar alta como socio, son 90 euros al año y el ser socio te permite
Pues por un lado, presentarte a todas sus formaciones, tener acceso, bueno, luego por aquí apareceremos por aquí, mira, todos los por ejemplo, todos los profesionales, ¿no? Que están certificados en DAMA. Pues por aquí, por ejemplo, estaría, ¿no? Diego, aquí está, ¿no? Diego Gutiérrez. Entonces, aquí tenéis acceso a todos los profesionales que están certificados. Tenéis acceso a todos los, también por supuesto, te dan formación. Siendo socio de DAMA, te dan acceso al DMBOK. Te avisan te permiten también participar en estos foros de trabajo que decíamos. Y luego también deciros que Dama, por ejemplo, es muy activo en LinkedIn, ¿vale? Si queréis seguirles, por ejemplo, bueno, una de las personas que lidera Dama es Miquel Elurillo, por ejemplo, que si queréis buscar en LinkedIn Dama, pues también tiene un grupo al que podéis asociaros y bueno, y veréis pues que suelen organizar muchos eventos, que dan muchas jornadas de formación y bueno, y están continuamente también pues publicando información. Bueno, Dama, por supuesto, es un grupo internacional que trabaja con capítulos, está el capítulo de España, dentro de las diferentes comunidades hay responsables territoriales también. Y bueno, y al final pues es muy accesible porque ellos al fin y al cabo lo que buscan es tener el mayor número de socios posible donde difundir sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis aquí diferentes publicaciones que van poniendo y luego organizan eso. Pues anualmente organizan el Data Management Summit, que es ese gran evento del dato, y también pues suelen organizar pues, a nivel de provincia. Mira, por ejemplo, últimos eventos, veis, pues aquí veis uno que organizaron en Navidades, otro en marzo han tenido en Barcelona. Van organizando diferentes eventos y pues a los socios pues te van informando, luego tienen una newsletter. En definitiva, son los divulgadores de esas buenas prácticas pues que vamos estableciendo entre todos los profesionales que formamos parte de la comunidad. Entonces, pues sí, pues animaros a que lo sigáis porque realmente lo dicho, sobre todo su principal valor es eso, que es una asociación de profesionales y no de empresas o de organizaciones específicas. Muy, muy interesante, Diego. Ha entrado una segunda sobre, en cuanto a herramientas, es a ver si existen herramientas específicas de gobierno del dato. Pues herramientas existen muchísimas y voy a buscar, por ejemplo, voy a buscar ahí, os comentaba en la presentación, les vuelvo a compartir. Cuando veíamos esta slide, por ejemplo, la hemos pasado muy por encima, pero herramientas al fin y al cabo quedaros con esta idea, ¿no? Que herramientas hay muchísimas, ¿no? Lo he dicho ahora mismo y cada día salen nuevas, ¿no? Decíamos que había desde herramientas open source, herramientas propietarias, que muchas veces, bueno, que sepáis también, ¿no? Estas herramientas propietarias muchas veces están basadas en una herramienta open source pero tiene una capa por encima de soporte, de personalización, ¿no? Pues por dar un poco esos servicios añadidos, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto cuestión de cuál es mejor o peor, sino de qué necesitas, ¿no? Porque, por ejemplo, las herramientas open source generalmente pues no tienen ese soporte tan trabajado como las propietarias, entonces necesitas tener personal con más conocimiento en la herramienta, que si te decantas por una herramienta propietaria, pues que te suelen venir con una capa de soporte mejor, ¿no? Entonces, en cuanto a herramienta de gobierno del dato, pues principalmente yo os diría a ver, pues por ejemplo, os podría hablar, ¿no? A nivel open source, pues está Atajad, por ejemplo, que es una herramienta de catálogo de datos principalmente, que lo que te permite es hacer ese autodescubrimiento, es decir, tú a estas herramientas le conectas los diferentes orígenes que tienes en la organización y puedes ver desde un único sitio todo ese metadatado, ¿no? Y puedes gestionar luego, pues el saber quién es el responsable del dominio, a quién puedes pedir acceso al dato, etcétera. A nivel propietario, por citar alguna, pero nosotros somos agnósticos a la tecnología y bueno, y hablo de una como puedo hablar de otra, pues por ejemplo en HANA es una herramienta que está cogiendo mucha importancia en el sector, ¿vale? Que en HANA también trabaja mucho la parte de los data set agreements o los acuerdos, ¿no? De cesión de datos. Es decir, también en HANA te permite mostrar tu marketplace. Estas funcionan muchas veces pues, como un carrito de la compra, como vemos en Amazon o en cualquier sitio, ¿no? Tú tienes acceso a todos los datasets o a todos los datos que tiene la organización y desde ella pues puedes, por ejemplo, pedir acceso al dato, te hacen firmar un contrato y entonces ya se dice, vale, pues yo he dado permiso a Diego Gutiérrez para que utilice este dataset durante este tiempo y con estos fines. Y luego tenemos pues las grandes herramientas, ¿no? Pues como por ejemplo Strato Informática, que son aquellas herramientas pues que te ofrecen todo, ¿no? Te ofrecen pues todo esto que estamos viendo aquí, te lo ofrecen en una única herramienta. Entonces, al fin y al cabo, vuelvo a lo antes, ¿no? Es ver un poco qué necesidades tenemos dentro de la organización
y en función de las organizaciones, en función de las necesidades, elegir la herramienta más adecuada. Porque luego además todas estas te permiten tener el linaje del dato que veíamos antes, ¿no? El saber ese recorrido que ha llegado el dato, saber quién está utilizando el dato. En definitiva, pues sí, son herramientas muy valiosas, pero si nos centramos como tal en la rueda dama, decíamos que el gobierno del dato recogía a todos, pues no es que haya una herramienta específica, obviamente, que se va a encargar de que tengas estas reuniones, ¿no? Al fin y al cabo, el gobierno del dato va mucho más allá, pero sí que hay muchas herramientas que te permiten tener una visión centralizada de tu dato, por así decirlo. Muchas gracias, Diego. Y nada, ahora vamos a poner en pantalla una encuesta para que valoréis tanto la ponencia como en el entorno en el que ha sido dada. Muchas gracias a todos, un saludo y muchas gracias sobre todo a ti, Diego. Muchas gracias. Hasta luego. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendoak dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hain ez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustatuko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustatu izan baldin bazaizkio, dudarik gabe sektore hau gustatuko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.